Bueno, uno de los argumentos, de las falacias, de las mentiras, de los absurdos del Departamento de Estado para tratar de convencer a algunos gobiernos del mundo de que votaran en contra de Cuba para amparar, para legitimar, para apoyar el bloqueo criminal al pueblo cubano, es que, leo un titular, milicias cubanas en Rusia, es decir, el supuesto apoyo de Cuba militar a Rusia contra Ucrania. La nueva mentira de Trump contra Cuba que busca arrastrar a Europa. Esto es un artículo. Esto es un artículo que nos firma Luis Alberto Rodríguez Ángeles desde México. Una persona que ha colaborado con Cuba Información durante muchos años. Esto lo publica en Cuba Debate. Y les leo. Primero dijeron que 1000, luego que 5000. Después lo subieron a 25.000 y ahora ya no saben cómo justificar ese informe interno del Departamento de Estado que dirige Marco Rubio, que afirma que hay cubanos participando en la guerra de Ucrania, apoyando al bando ruso, algo que también apoya, hay que decirlo, este régimen, otro régimen tan criminal como el de Zelensky de Ucrania, que por cierto le apoyamos con las orejas, le aplaudimos con las orejas en Europa. Increíble, es absolutamente increíble. Bueno, pues esta narrativa nos dice que Cuba está apoyando a Rusia, y es mentira. No presentan ni una sola prueba que ha habido mercenarios en los dos bandos. ¿De origen cubano? Claro. Y colombianos, y dominicanos, y estadounidenses, y de todos los países de Europa, a título particular. Y hay que decir, Cuba hace 2 años desmanteló una red de captación de mercenarios, que en ese caso estaban en el bando de Rusia, pero es a título individual, como un negocio particular, y se persiguió y se persigue en Cuba. No hay absolutamente ninguna prueba de nada. Es mentira absoluta. Pero con este argumento han ido algunas delegaciones. Bueno, a Ucrania no lo tienen que convencer de nada, porque el gobierno de Ucrania es anticubano totalmente, ¿no? Pero bueno, así funciona la cosa. Sí, bueno, una vez más es otra patraña, otra maniobra engañosa por parte del imperialismo de los Estados Unidos. Primero, pretende desviar la atención sobre lo que está desarrollando en el Caribe. Es decir, tenemos un despliegue naval con bastante presencia cerca de las costas, de las aguas de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que Estados Unidos está como imperio desbocado e histérico, intentando condicionar la política, su política exterior en el área del Caribe, supuestamente para, y con mucha peligrosidad, para atrapar, como dicen ellos, o desmantelar, como dicen ellos, un cártel de los soles que nadie ha visto en ningún documento oficial, no se lo han sacado de la manga, no existe, o sea, no existe. Pero es el pretexto. Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos, hay que decir que está basada en la mentira y el chantaje, y también en la ilegalidad. Está ahí en el Caribe, y ahora viene esta mentira, no, una patraña más, un engaño más de que Cuba pues está apoyando a Rusia en la operación militar que lleva a cabo este país contra Ucrania. Es una mentira, es algo, bueno, sabe que hay contratistas, todo lo que genere dinero, pues ahí está la mano peluda, la garra peluda del imperio. Entonces, ¿qué es lo más fácil, lo que puede sensibilizar más a personas
que no tienen un nivel de conocimiento apropiado para entender lo que está ocurriendo. Bueno, culpabilizar a Cuba. Cuba tiene gente, cubanos que están apoyando a Rusia, y ya de ahí esa narrativa se va creciendo y para determinadas personas, no son pocas, hay que decirlo, pues ya se acala esa narrativa y apoya. Entonces ya es un apoyo más de personas que, bueno, tragan todo lo que les digan, no cuestionan nada, no analizan nada, en fin. Y eso es un apoyo, parece que no, pues hay que ser, bueno, no es bobería, es un apoyo que mentiroso, bastante, con mucha manipulación, que tiene Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, para arrastrarla hacia esa guerra que de verdad deseamos que termine, porque van saliendo cosas nuevas y son creadas por el imperialismo para mantener ese foco bélico en Europa. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero también está amenazando el Caribe con ese despliegue naval allí. Está también tratando de apropiarse de los llamados los minerales que existen en los océanos. Es decir, está el imperialismo desbocado. Sí. Vamos a decir. A cara descubierta. A cara descubierta, sí, está desbocado. Sí. Trump representa el imperialismo absolutamente desbocado, y hay que hacerle frente, indudablemente, de una manera clara. Bueno, decir que entre los años 2023 y 2025 se han detenido y procesado penalmente a 40 hombres por el delito de mercenarismo en Cuba, vinculado precisamente al conflicto Rusia-Ucrania. Es decir, no existe ni complicidad, no existe organización por parte del gobierno cubano, no tiene nada que ver. Todo esto es una absoluta mentira.